Ustedes quieren saber por qué hay personas que son tan sensibles y tan susceptibles. Ustedes quieren saber por qué hay personas para las que es tan importante el qué dirán, o ustedes son de esas personas. Ustedes son de esas personas a las que les importa mucho el qué dirán o tienen una gran necesidad de triunfar o de ayudar a los demás. Bien, vamos a tener respuestas sobre nuestro comportamiento. Para eso vamos a utilizar la herramienta del Eneagrama. Este es el tercer video de la herramienta del Eneagrama. Aquí voy a hablar de las personalidades que son sensibles y susceptibles a la aprobación y a la desaprobación. En el video anterior hablé de las personalidades que están orientadas a la sobrevivencia. Entonces, aquí vamos a hablar de tres tipos de personalidad que yo las llamo mecanismos de defensa. Voy a hablarles de esas personalidades o mecanismos de defensa que están orientadas a los sentimientos, la necesidad de aceptación y la vanidad. La primera de estas personalidades o el primer mecanismo de defensa que se origina en los sentimientos, vamos a llamarlo el mecanismo de defensa 2. Ese es el rótulo, 2. Daniel, ¿cómo así? ¿Un número? Sí, el eneagrama son números. Entonces, vamos a hablar del mecanismo de defensa 2, que en este caso lo vamos a nombrar o lo vamos a llamar la tesis. ¿Tesis de qué? Tesis de los sentimientos, tesis de la aceptación, tesis de la vanidad. Recuerden que tesis a qué hace referencia, a la máxima expresión. Y estos comportamientos son exógenos, se expresan hacia el mundo. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de defensa 2, estamos hablando de una persona que siente lo que siente todo el mundo. Es una persona que tiene una capacidad para reconocer los sentimientos de los demás. Tiene una gran capacidad para reconocer las necesidades de los demás. Estamos hablando de una persona que desde la niñez se entrenó en identificar las necesidades de los demás. Y yo quiero hacerme cargo de las necesidades de los demás. Yo quiero suplir las carencias de los demás. Quiero ayudar a los demás. Es más, siento que lo que el otro necesita es lo mismo que yo necesito. Es decir, tiene una gran facilidad para identificarse con las carencias de los demás. Entonces, repito, tesis de los sentimientos, siento lo que siente todo el mundo. No puede ver un noticiero, llora en el noticiero. No puede ver a alguien pasando necesidades porque quiere suplir las necesidades de los demás. Pero recuerden que también es la tesis de la aceptación. Entonces estamos hablando de una persona que se vuelca por completo a los demás. Y se vuelca por completo a los demás porque quiere la aceptación de los demás. Se quita el pan de la boca para dárselo a los demás. Pero cuando ustedes le dicen que esta persona se dedica a ayudar a los demás, lo niega por completo. No, Daniel, me ofendes. Yo no vivo en función de los demás, Daniel. O bueno, tal vez un poco, Daniel, pero yo no espero nada a cambio. No, yo nunca hago las cosas esperando nada a cambio. Esto es falso, porque son la tesis de la vanidad también. Son personas que levitan. Sí, son personas que caminan 10 centímetros por encima del piso. Se creen además impolutos. Ellos no tienen errores. Ellos son santos, porque su vida, repito, está diseñada totalmente, orientada totalmente para ayudar a los demás. Ahora, son personas entonces que se descuidan por completo a sí mismas. No piensan en ellos, no atienden sus necesidades. Son personas que la prioridad es atender a los demás. Si nosotros buscáramos un estereotipo social de esta persona, diríamos que es una Diana de Gales. No sé si recuerdan Diana de Gales o Diana Spencer, su vida dada a los demás, a buscar ser la que tenía su fundación para el desminado a nivel mundial y todas estas cosas en pro de los demás, porque a los demás, al mecanismo de defensa 2, les encantan los voluntariados. Damas grises, Cruz Roja, Defensa Civil, todo lo que sea voluntariados les encanta. ¿Quién más podría ser un mecanismo de defensa 2? Viéndolo desde afuera, para mí Carlos Vives tiene este mecanismo de defensa. Un gran carisma, muy preocupado por los demás, una gran facilidad para llegar a los demás. Es como el estereotipo social de este mecanismo de defensa 2. Básicamente es una persona orientada a los demás. Ahora, otro estereotipo social puede ser Leonard. ¿Lo han visto? The Big Bang Theory.
El amigo de Sheldon, a que Sheldon siempre esté bien, a complacer a los demás, no pone límites. Ese es otro ejemplo de un estereotipo social del mecanismo de defensa 2. Bien, vámonos con el mecanismo de defensa 3. El mecanismo de defensa 3 es la negación, pero ¿qué niega? Niega los sentimientos, niega la necesidad de aceptación y niega la admiración. En el mecanismo de defensa 3 vamos a encontrar una persona que está totalmente orientada a los logros, a los resultados, al éxito. Estamos hablando de una persona que ve la vida en términos de ganar o perder. El mecanismo de defensa 3 es una persona que ve el mundo como un tablero de ajedrez. Y las personas son fichas que él o ella hábilmente mueve para conseguir sus resultados. En el mecanismo de defensa 3 estamos hablando de una persona que niega la aceptación. Entonces se muestran al mundo como calculadores, como fríos, como asertivos. A mí no me mueven los sentimientos, Daniel. Eso no influye en mí. Yo sé para dónde voy a llegar y cómo voy a llegar y lo demás no importa. Hagan de cuenta que es un estereotipo social como Cristiano Ronaldo. Pucha, yo digo que qué cagado este man. ¿Por qué? Porque es una persona que todos los días entrena y entrena para ser el mejor futbolista, para sacarse la madre, pero pues nada, le tocó la misma era que con Messi, entonces por más que quiera sacarse la madre y triunfar, no lo va a lograr y ya no lo logró. Pero ese es el estereotipo social. El estereotipo social del mecanismo de defensa 3, hagan de cuenta que es un Cristiano Ronaldo. El mecanismo de defensa 3 es la imagen del sueño americano. Es la imagen que se asocia mucho a los yanquis, a los gringos, del éxito, el triunfo, el dinero. Porque además, para el mecanismo de defensa 3, los símbolos de estatus son extremadamente importantes. La ropa de marca, el auto de gama alta, el Rolex en la muñeca, todos los estereotipos sociales de estatus son extremadamente importantes para el mecanismo de defensa 3. Para el mecanismo de defensa 3 lo que le encanta es el dinero. Hay que tener dinero porque a través del dinero me van a reconocer. A través del lugar social que ocupo me van a reconocer. Pero recuerden que el mecanismo de defensa 3 también es la negación de la vanidad. Entonces es muy paradójico, es curioso, porque ellos se creen que son de lavar y planchar, decimos en Colombia, o todoterreno, para las que sea. Diga qué hay que hacer, yo me le mido a lo que sea. Es falso. No son personas que se le miden a lo que sea. Son personas que solo se le miden a aquello en lo que saben que van a ganar. Siempre van a la fija. ¿Por qué? Porque para ellos el éxito lo es todo. Son personas que constantemente se están comparando. Ahora, imagínese a un hombre con mecanismo de defensa 3 en el orinal y con vecino al lado. ¿A dónde está mirando todo el tiempo? Todo el tiempo se está comparando. Entonces, este es el mecanismo de defensa 3, orientado totalmente a los logros. No les gusta descansar tampoco, porque para ellos descansar es perder tiempo, porque el tiempo es para producir. Solo ven la vida en términos de producir, al punto que en un aspecto malsano, para el mecanismo de defensa 3, su pareja es un accesorio, sus hijos son accesorios. Y aquí, escarbando un poco y yéndome hacia otro lado, los empresarios que tienen este mecanismo de defensa 3, qué bestia, orientados al éxito, pero son explotadores. Explotan a su gente de una manera impresionante, los usan para su propio éxito. Estereotipos sociales del mecanismo de defensa 3. Cristiano Ronaldo, Shakira, Madonna, fíjense que orientados totalmente a los logros, a los resultados. Bien, vámonos al mecanismo de defensa 4. El mecanismo de defensa 4 es la síntesis. Recuerden qué quiere decir la síntesis, que este comportamiento es endógeno, va hacia adentro. Entonces, el mecanismo de defensa 4, él siente que nadie siente lo que él siente. Sí, son personas que ven la vida en términos de los sentimientos y son personas que necesitan sentirlo todo. El mecanismo de defensa 4 sobredimensiona los sentimientos. Entonces, el mecanismo de defensa 4, si está feliz, es una euforia desbordada. Si está triste, es una tristeza desbordada. Tanto que en un aspecto psiquiátrico se le llaman las personalidades limítrofes o borderline. ¿Por qué?
Porque son comportamientos que rayan en lo que comúnmente podemos llamar lo normal, que no existe tal cosa como lo normal, pero bueno. El asunto es que el mecanismo de defensa 4 ve la vida en términos de sentimientos. No solo ve la vida en términos de sentimientos, sino que el mecanismo de defensa 4 es una persona que tiene una gran necesidad de aceptación, pero yo quiero que los demás me acepten porque yo soy diferente, porque soy especial. Son personas que le tienen pánico a la rutina, a la monotonía. El mecanismo de defensa 4, además, su vanidad está totalmente asociado al ser diferente. Casi que el mecanismo de defensa 4, digo popularmente que tiende a ser catrasca. Yo creo que me han escuchado esto en videos anteriores. ¿Qué es catrasca? Cagada tras cagada. Cuando mejor le está yendo al mecanismo de defensa 4, se sabotea. Quiere decir que en términos psicológicos, para el mecanismo de defensa 4, lo peor que le puede pasar en la vida es que le vaya bien. ¿Por qué? Porque tienden a ser las víctimas. Además, en el mecanismo de defensa 4, la conmiseración es el pan del día a día. Se sabotean para llamar la atención, para jugar el papel de la víctima. Nadie me entiende, nadie me quiere. Son personas que tienen pánico a pasar desapercibidos. Tienen una gran necesidad de ser visto. Tanto que en un extremo, esto no lo podemos llamar ley, pero en un extremo tienden a tener tatuajes, pelo morado, formas de vestirse diferentes a las socialmente aprobadas, porque es como que necesitan gritarle al mundo que son diferentes. Véanme, véanme. Esta es la sensación psicológica más profunda del mecanismo de defensa 4. Necesito ser visto, pero necesito ser visto no porque me va bien, sino porque me va mal. Porque necesito generar en los demás un poco de lástima. Por eso la conmiseración es tan impresionante en el mecanismo de defensa 4. Ahora, si hablamos de estereotipos sociales en el mecanismo de defensa 4, vamos a hablar de un Michael Jackson, sí, exitosísimo, pero drama total. Recuerden las entrevistas. Cuando yo era pequeño, mi papá abusó de mí. Cuando yo era pequeño, mi papá no me dejaba descansar. Mi papá nunca me dejó tener amiguitos. Mi papá no me dejaba ver Bugs Bunny. ¡Qué bestia! Que esto era el man, el lamento boliviano todo el día, el Michael Jackson. Ahora, ¿qué otro estereotipo podemos ver del mecanismo de defensa 4, como para que no sea tan extremo? Cristina Fernández de Kirchner, la reencarnación de Evita, drama total. Este intento fallido que tuvo de asesinato, ¿no? Es que todo tiene que ser el drama. El asunto es que el mecanismo de defensa 4 es el drama. Podemos ver un Kurt Cobain, una Janis Joplin, Jim Morrison. Vamos a decir que son un poco de extremos. No todos tienen que ser de ese extremo, pero pongo esos ejemplos para que ustedes lo ubiquen. Bien, tenemos entonces 3 mecanismos de defensa totalmente diferentes que comparten, que hacen parte del continente de los sentimientos, la aceptación y la vanidad. El mecanismo de defensa 2 busca aceptación ayudando a los demás. El mecanismo de defensa 3 busca aceptación a través del éxito y la admiración. Y el mecanismo de defensa 4 busca aceptación siendo diferente, llamando la atención. Y aquí están nuestros 3 mecanismos de defensa que se originan en el continente de los sentimientos. Ahora, recuerden que todavía nos falta hablar de los mecanismos de defensa del análisis, el conocimiento y el miedo. Eso lo veremos en el próximo video. Para estar atentos, clica en la campanita y suscríbanse para que les llegue la notificación de cuándo vamos a hablar de los siguientes mecanismos de defensa. Puede que todavía no hayamos visto su mecanismo de defensa. Así que esperen el siguiente video de los 3 mecanismos de defensa que nos hacen falta.